¿Qué tal? Saludos a nuestros amigos lectores de aldia.com.es. En este momento estamos justamente con el abogado Rafael Ponces. Justamente vamos a tocar un tema interesante sobre el derecho de los docentes, de los profesores. Últimamente, con los cambios de algunas leyes que hubieron en el tema educativo o en el tema del régimen escolar, vemos que se han dado muchos casos de profesores destituidos, profesores que tienen 20, 15, 10 años de trayectoria, son destituidos a veces por circunstancias que no debieran ser, o momentos fortuitos. Pero aquí estamos con el abogado Rafael Ponce, quien nos va a explicar un poco sobre esta defensa que se está ejerciendo a nivel nacional. Estamos en la ciudad de Quevedo, pero a nivel nacional se están dando este tipo de casos de defensa, y queremos que nos explique un poquito de detalle, abogado. Bienvenido. Muy buenos días. Sí, muchas gracias por el espacio en este medio de comunicación. A raíz de la vulneración de derechos que existen por parte de ciertas autoridades en el ámbito educativo, estamos a la defensa de nuestros compañeros docentes que tienen 10, 15, 20 años de trayectoria, en el cual son sumariados maliciosamente, y a su vez no pueden justificar las autoridades que denuncian los supuestos hechos que se cometen, generando una vulneración de derecho constitucional a todos nuestros compañeros docentes. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, ¿no? Cuando se da un sumario administrativo, es una acusación, una falta que provocó dentro de la institución educativa. Ya. Cuando se da un sumario administrativo es por una denuncia realizada por la autoridad o por el padre de familia. Pero previo a esto se tiene que justificar dentro del proceso todo de lo que se le acusa al docente. ¿En qué vacío legal caen cuando sancionan al docente? Cuando no justifican dentro de las investigaciones que se realizan o las acciones previas que se realizan del sumario administrativo, no justifican la culpabilidad o no justifican el hecho del que se le acusa al docente. Y sin embargo, las autoridades, aún así, sin previa justificación, sin los fundamentos de hecho ni de derecho, sancionan a nuestros docentes con la destitución en ciertos casos. Es por esto que nosotros, como abogados de libre ejercicio en defensa técnica de los docentes, estamos prestos a seguir colaborando a nivel nacional sobre la lucha de la vulneración de los derechos constitucionales en el debido proceso de los sumarios administrativos. De acuerdo a los casos, las experiencias que ustedes vienen dándose, ¿cómo son estos casos que se presentan? Generalmente, ¿cuáles son esas faltas que un profesor o un docente comete dentro de la institución? Generalmente son los casos más casuales. Sí, el artículo 132 habla claramente de las prohibiciones de los docentes. Entonces, muchas veces y muchos casos que he podido estudiar, se debe a que estudiantes que tienen bajo rendimiento con el docente X se inventan una denuncia ficticia para poder pasar de año, ya que en los sumarios, cuando se destituye a un docente y el estudiante que ha sido la supuesta víctima, automáticamente lo pasan al siguiente periodo lectivo, lo pasan de año, como se dice normalmente, ¿sí? Sin respetar el debido proceso. Muchas veces son juzgados nuestros docentes por ser docentes estrictos dentro de su jornada pedagógica. Bueno, aquí es un tema interesante, ¿no? Y de mucha discusión. En los últimos años vemos que ha cambiado bastante el sistema educativo en el Ecuador. El profesor ya no puede imponer mucha mano dura en este caso, porque el profesor está casi obligado a que debe pasar ese estudiante al siguiente año, pese a que tenga malas calificaciones. Ese es un tema que se está discutiendo mucho, que es verdad, no se lo puede dejar de año, pero también el estudiante debe ganarse esa nota de ese año. Bueno, verás, con la experiencia que tengo, que yo también he tenido la oportunidad y el privilegio de ser docente de una unidad educativa acá en el cantón, ¿sí? Nos hemos dado cuenta de que las leyes son mucho más flexibles para los estudiantes y para los docentes en cambio no. Tanta así la consecuencia de que si un estudiante golpea a un docente, no puede ser separado definitivamente de una institución educativa. Y si un docente maltrata a un estudiante, en el sumario administrativo es una causal de destitución,
¿sí? Cosa que los docentes obviamente no lo realizan porque están claros de sus funciones como docentes y su ética profesional no lo permitiría. Pero mucho más allá de esto, la vulneración de los derechos consiste en ¿qué? En que cuando ingresa la denuncia por atención ciudadana dentro de los distritos, no se hacen las investigaciones correspondientes, simplemente se basan a una versión de parte, actuando de manera negligente contra el docente. Es por esto que nosotros estamos en la lucha constante, no solo acá en la provincia de Los Ríos, en todas las provincias, e incluso a nivel ministerial. Ya le hemos demostrado ante el ministro de Educación la inconsistencia que existen dentro de los procesos, que tanto así se llamó a declarar a una estudiante con la autorización del padre de familia, y ella misma manifestó dentro de una audiencia que lo hacía porque el docente no le caía bien. Incluso hay temas que los hacen por instigación de parte de las autoridades, los rectores y de los psicólogos incluso, ¿sí? Entonces, esta vulneración de derechos es la que nosotros exigimos que se investiguen bien dentro de cada uno de los procesos, que se haga una investigación exhaustiva por parte de las personas que están sustanciando un sumario administrativo. Muy bien, para nuestros amigos que están conectados, que conozcan un poco más el tema, los derechos, bueno, todos tenemos derechos, en este caso, en el tema educativo, alumnos, estudiantes, ¿no? Debemos respetar a nuestros profesores y como también el profesor debe respetar a sus alumnos. Pero en este caso siempre suceden cosas que irrumpen esta tranquilidad, y hoy estamos con el abogado Rafael Ponce hablando un poco del derecho de los docentes, en vista de que generalmente estudiantes, y esto se dan casos, ¿no? A los estudiantes que de pronto tienen el más bajo rendimiento, se dan este tipo de cosas, ¿no? El profesor impone que sus estudiantes cumplan con la tarea, que deben cumplir cuando salen a receso, que deben llegar puntualito a la hora de ingreso y así sucesivamente. Sin embargo, muchos estudiantes incumplen esto y el profesor al final tal vez lo deje afuera, y eso empieza pues a generar una pequeña, podemos decir, enfrentamientos no verbales, sino tal vez de pensamientos, y puede atraer pues cosas como acusaciones, como usted lo mencionaba. Verá, si incluso en la actualidad hay sumarios administrativos que los distritos los archivaron. ¿Por qué? Porque comprobaron que existe la vulneración de derechos y que no se asemejan a la realidad. Pero por disposición de los coordinadores zonales se plantearon los juicios extraordinarios de revisión, ¿sí? Y cuando se plantearon los juicios extraordinarios de revisión, destituyeron a los docentes sin medir las consecuencias que le ocasionan al Estado. ¿Por qué? Porque hay un juicio contencioso administrativo en el cual los docentes que demuestran que se violentaron sus derechos tienen goce incluso hasta indemnizaciones. Ya existen responsabilidades penales para directores distritales en la actualidad, para exdirectores distritales y para directores distritales actuales por actuar con negligencia dentro de los procesos. Entonces, a esto es que nosotros invitamos, a que los derechos de los docentes y de los estudiantes sean respetados, y que cuando existe un sumario administrativo se agoten todas las instancias correspondientes y que no se vulneren los derechos de nuestros docentes, ¿sí? Por simplemente el hecho de tener una denuncia en la mano, ¿sí? Debemos investigar y agotar todas las instancias. Muy bien, para nuestros amigos que nos están viendo, estamos con el abogado Rafael Ponce, estamos dialogando el tema de la defensa de los docentes, que últimamente muchos han sido destituidos de sus cargos, y bueno, tocando un tema muy sensible, complejo, como denuncias falsas de algunos estudiantes y sobre todo de alumnos que tienen bajo rendimiento debido a la poca colaboración dentro del aula. Abogado, este tema del tema educativo, ¿no? Relaciones entre autoridades, profesores, estudiantes, padres de familia, podríamos decir que es un tema un poco complejo, dado de que aparecieron denuncias por ahí de violaciones que en el anterior gobierno como que las tenían un poco guardadas, y ahora pues salieron, vieron marcha, ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos también nosotros hacerle frente, ¿no? Que tanto como el docente como el alumno, todos sean responsables de sus actos y no caer en este tema de
de acusaciones de violación? Bueno, en realidad el Ministerio de Educación, ¿sí?, reabrió los casos de acoso sexual, ¿sí? El acoso sexual sabemos como abogados que es una figura en el cual no se ha cometido el delito, pero si existen las evidencias, a eso es lo que yo me voy, que existan las evidencias, no me aparto de sancionar a los docentes acusadores. Yo fui director distrital de educación y tuve la oportunidad de poder sancionar a varios docentes que obviamente se les pudo comprobar el acoso, ¿sí? Pero en la actualidad estamos viviendo un dilema, ya que muchos estudiantes se están basando a esta figura con la finalidad de obtener beneficios personales, ¿sí?, y perjudicar a docentes que tienen una muy buena trayectoria, que tienen una muy buena ética profesional y que nunca han caído en las prohibiciones tipificadas en el artículo 132. Es por esto que nosotros defendemos a estas personas, a las que dentro de los casos se les ha podido comprobar que no han tenido nada que ver con los delitos de los que se les acusa. Ojo, que estoy siendo muy enfático, no me aparto de que las direcciones distritales, a través de su Junta de Resolución de Conflictos, sí sancionen pues a los docentes que sí cometen este tipo de actos, pero no permitamos, ¿sí?, que se vulnere el derecho del docente, ¿sí?, al no hacer una correcta o adecuada investigación dentro de cada uno de los procesos. Muy bien, estamos con el abogado Rafael Ponce hablando de los derechos de los docentes, que también de cierta forma pues menciona él que son vulnerados, no respetando las normas y los pasos legales a seguir, y sobre todo docentes que tienen años de trayectoria son separados de las instituciones educativas o del magisterio, podríamos decir, en vista de las acusaciones de estudiantes, que en este caso son los que menos rendimiento tienen dentro del sistema educativo. Abogado, referente al otro tema, no hablando un poco de las acusaciones, de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido en el tema, el mayor caso de tipo de acoso sexual, ¿qué tipo de acciones hace el profesor? ¿Que la enamora, la estudiante? Bueno, cuando tuvimos la oportunidad de destituir a varios docentes, ¿sí?, ellos le envían fotos pornográficas, entonces este tipo de personas sí deben ser separados. O sea, hay un intercambio de información. Hay un intercambio de información a través de redes sociales, ¿sí? Hay invitaciones no adecuadas a salir con los estudiantes fuera de las horas de clase. Entonces nosotros no nos apartamos de esto, pero imagínate que en la experiencia que tengo hay un caso que te lo voy a comentar de un docente X que tuvimos la oportunidad de defenderlo, ¿sí? Le inician un sumario administrativo, ¿sí?, cuando no existen ni los fundamentos de hecho ni de derecho para iniciarlo. Verás, el caso de este docente es que estando en las horas pedagógicas, ¿sí?, realizan un evento autorizado por el Ministerio de Educación, ¿sí? La autoridad de la institución envía a 3 docentes a que saquen a todos los chicos, ¿sí?, para que vengan al evento. Cuando el docente acude al sitio donde fue enviado por la autoridad, está sacando a los estudiantes del aula, pero resulta que en esa aula se estaban cambiando 5 chicas, ¿sí? Él abre la puerta sin saber, ¿sí?, y obviamente la vuelve a cerrar porque las chicas se estaban cambiando, ¿sí?, y les dice que de favor se cambien rápido y salgan. Entonces, eso no es considerado un acoso sexual. ¿Por qué? Porque eso es actuar de manera involuntaria a pedido de la autoridad. Él simplemente fue a sacar a las chicas que se encontraban en las aulas sin saber que se estaban cambiando dichas chicas. Pero como las chicas, una de las chicas lo denuncia que supuestamente el profesor le ha abierto la puerta y le ha ido a ver cómo se cambia, entonces se manejó otro tipo de figura. Es aquí donde se violentan los derechos de los docentes, ya que de una u otra manera se debe hacer una correcta investigación. Cuando ya lo destituyen al docente, la chica le dice: licenciado, discúlpeme, pero no sabía que lo iban a destituir por lo que yo había presentado, ¿sí? Entonces, este tipo de vulneración de derechos de docentes que obviamente tienen una ética profesional. Al final fue destituido Fue destituido. Logramos en el juicio contencioso administrativo demostrar la violación de los derechos del docente y lo pudimos restituir en la actualidad. ¿Y la estudiante justificó? Ella dijo que no lo hacía intencionalmente, ¿o? Supuestamente ella, después que lo habían destituido, dijo que lo que lo había hecho porque el docente no le caía bien.
Entonces, estas son las vulneraciones de derechos que nosotros peleamos, ¿sí? Este tipo de vulneración de derechos no se deben dar en el Ministerio de Educación, ¿sí? Es por esto que invitamos a todas las personas que forman parte de la administración educativa que realicen una investigación correcta, como se debe dar, ¿sí? Agotemos todas las instancias para que no se violenten los derechos de los docentes, y es más, para no perjudicar al Estado, porque los juicios contenciosos administrativos les cuestan parte económica del Estado, de los recursos nuestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque son sujetos a indemnizaciones, ¿sí? Entonces, este es el mensaje claro. Y no nos apartemos al docente que sí comete los delitos o los actos de acoso sexual. A eso sí destituyámoslo, pero con una evidencia contundente, ¿sí? Con una evidencia clara, ¿sí? Para que no se vuelva a cometer este tipo de delitos. Para nuestros amigos lectores que nos están viendo de aldia.com.es, invitamos a compartir esta transmisión, justamente dialogando con el abogado Rafael Ponce sobre el tema de los derechos de los profesores, que últimamente se han visto involucrados en diferentes sucesos que han hecho también connotación nacional. Pero detrás de ello, el abogado Rafael Ponce pide que se haga una investigación exhaustiva para aclarar las cosas y así pues no de pronto destituir a un profesor que no tiene la culpa debida para que éste se vaya de la institución. Abogado, este tema de estudiantes, profesores, sigue siendo un tema pues muy complejo todavía, de mucha discusión. Hoy en día vemos y sabemos que las jovencitas estudiantes, cuando le cae bien a un profesor, lo empiezan a invitar, le pasan a mandar imágenes, hay ese intercambio. ¿Cómo un profesor debe actuar ante esta situación para no verse involucrado más allá? Bueno, como docente que he sido y como los docentes que conozco, obviamente nosotros tenemos primero tenemos nuestra ética, ¿sí? Por mucho que un estudiante se insinúe ante un docente, nosotros tenemos que tener claro nuestros ideales y nuestro compromiso con la educación. Nosotros somos formadores de estudiantes, nosotros no somos acosadores de estudiantes, ¿sí? Entonces, siempre les he aconsejado a mis docentes cuando tuve la oportunidad de ser autoridad que por favor ubiquen su puesto como docente. Ustedes son docentes ante la sociedad, ¿sí? Y ustedes son el ejemplo de los niños, niñas y adolescentes que se forman en las diferentes instituciones educativas. Debemos de cortar de raíz estas supuestas, ¿sí?, manifestaciones por parte de estudiantes, tanto de varones como de mujeres. ¿Por qué? Porque nos perjudicamos nosotros mismos como docentes, ¿sí? Entonces, a los compañeros que están siendo víctimas de ciertos estudiantes, pues por favor, que ocupen su lugar como docente, ¿sí? Porque para eso fueron formados, para eso fueron preparados en el ámbito educativo. Muy bien, estamos agradeciendo al abogado Rafael Ponce, quien nos da un poco de luz, de claridad referente al tema de que los derechos que se vulneran de los docentes y también para nuestros estudiantes, pues que tengan la responsabilidad de cumplir con sus acciones dentro del sistema educativo y no se vean también ellos involucrados en cosas indebidas, y sino respetar también a su profesor sobre todo para no hacerle caer en algún tipo de problema grave y pueda ser destituido. Palabras finales, abogado. Bueno, sí, que nuestros compañeros docentes, de los cuales han sido víctimas de estas vulneraciones de derechos por parte de las autoridades que administran la educación, pues estamos prestos a seguir colaborando con toda la comunidad educativa, ¿sí?, siempre y cuando dentro del proceso se demuestre que ustedes son inocentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque también podemos decir que hay docentes que de una u otra manera incumplen con lo establecido dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento. Entonces, a esos que se les ha comprobado, pues lamentablemente hay que decir, también merecen su sanción. Pero aquellos que son inocentes y que se ha demostrado dentro del proceso, con gusto estaremos prestos a defenderlos hasta las últimas instancias, como se lo merecen ustedes todos los docentes que gozan de una buena ética profesional.